Bueno, realmente aquí estamos nuevamente como este año, los jueves nos encontramos generalmente para tener un encuentro con el curso Milagros, sus enseñanzas y la verdad que permitirnos tener la bendición del Espíritu Santo, que aunque no lo creamos, simplemente está con el que nos juntemos, nos recordemos el curso semana tras semana. Eso la verdad que es una cosa que yo me quedo sorprendido cada vez, porque no me cansaré de repetírselo. Cada vez que nos encontramos es por lo menos una vez a la semana mucha gente y estamos teniendo presente el curso de milagros. Si a partir de ese encuentro lo hacemos otra vez y otra vez, es como poco a poco vamos haciendo la famosa gota de aceite, ¿no? Que va expandiéndose cada vez más hasta que nos volvamos a convertir en personas del curso de milagros o simplemente convertirnos en agentes del Espíritu Santo. Y bueno, nada más ni nada menos que un gran agente del Espíritu Santo es y será siempre Ken Wapnick. Y me imagino que algunos o muchos se preguntarán, ¿y por qué lo trae tanto a Ken Wapnick, no? Bueno, para empezar, digamos, quienes supongo que todos habremos leído a Gary Renard, para empezar, imagínense que Arten y Pursa, después de estar él 8 años en un curso como nosotros, que ellos le dicen a Gary que vaya, Arden y Pursa le dicen a Gary, que vaya un grupito que había en Maine, que estaba cerca de la ciudad donde él vivía, un grupito que se juntaba, eh, así como nosotros, a leer y a compartir el curso de milagros. Después de 8 años, le dicen, bueno, ahora que vaya a los talleres de Ken Wapnick. Yo todavía cuando leí esto, que fue el primer libro que leí antes que el curso de milagros, La desaparición del universo, por eso lo recomiendo siempre, porque a uno lo prepara de una forma extraordinaria es como que te limpia, te pule y te deja en unas condiciones óptimas para entrar al curso, La desaparición del universo. Así que bueno, agradezco haber tenido esa experiencia. Y cuando leí lo de Wapnick, la verdad que bueno, dije, lo escuché, tomé cursos, talleres, bueno, y él siguió narrando, hasta que bueno, tuve la suerte después de encontrar un libro de Ken Wapnick. Y no solo con el tiempo encontré un libro de Ken Wapnick, sino que empecé a averiguar sobre su vida. eh, y hay pocos datos porque él no dejó una biografía, pero hay muchos datos de distintas personas que hablan sobre él y que comentan sobre él. Y también basta la misma prueba de los hechos, ¿no? Eh, Ken Wapnick, aunque no se le mencione muy directamente, pero él trabajó directamente en la elaboración del curso de milagros. Ayudó muchísimo justamente a que en la edición, en lograr que la edición del curso de milagros sea un hecho, más aún que tuviera casi toda la presentación que hoy tiene, y más aún de las observaciones muchas de las observaciones que él le hizo a Helen Schuckman, este, fueron muy bien tomadas y sobre todo, digamos, para la estructura, ¿no? Y para finalmente decidir qué parte del material iba y qué parte del material no iba. Obvio que la última palabra la tenía Jesús, pero era sumamente escuchado Wapnick y después, bueno, es lo que lo hace convertirse en el primer maestro del curso de milagros y la verdad que el conocimiento que tenía del curso era pero vastísimo y extraordinario y la comprensión de todos los temas era porque obviamente había sido tocado por Jesús, este, creámoslo, ¿no? Y porque era un vocero, el Espíritu Santo, aunque él no lo quisiera creer ni decir a los demás. Y además sin que se la crea, que era lo más lindo. Así que por eso es que también vale la pena siempre tenerlo presente aquí en Wapnick y recordarlo con mucho cariño. Eh, una prueba también de esto es que él antes siendo judío practicante, antes de encontrarse con el curso de milagros, él se iba a convertir en un monje trapense. Un monje trapense que son casi como monjes de clausura en Israel, en una iglesia católica. Y días antes
de viajar a Israel para convertirse como monje trapense, eh, es que se le acerca un ejemplar, una copia del curso de milagros, y eso a él le cambia la vida, ¿no? Y lo convierte a partir de ese momento en hombre del curso de milagros. Así que imagínense cómo habrá sido tocado por el Espíritu Santo e inspirado para llegar a hacer lo que hizo. Y bueno, por eso es motivo siempre de nuestras lecturas, en su mayor parte, de las que compartimos hoy. Bueno, para hoy, justamente como dijimos de Ken Wapnick, que habíamos recomendado un videíto la semana pasada que no pudimos estar presentes, que dice aquí: nuestra única función es el perdón. Acá, al referirse acá, quiere decir en esta vida, en este mundo. Nosotros decimos al final, eh, si fuera el ego, dice ¿por qué vinimos? Pero en realidad la pregunta a través del Espíritu Santo es ¿para qué vinimos? El por qué es una pregunta que siempre se hace el ego, porque se hace el intelectual y que quiere saber el porqué de las cosas, pero como ya saben, el porqué te lleva a una verdad que solamente la conoce Dios y que nosotros casi decir que llegamos a ella, bueno, es muy difícil, pero de todas maneras eh, nos permite la posibilidad de entender que es mucho más práctico y más milagroso incluso, para qué y no por qué, porque el milagro lo vamos a hacer con para qué, no lo vamos a hacer con un por qué. Entonces, cuando decimos para qué en realidad estamos aquí, es únicamente para perdonar. No queda otra que perdonar. Y todo lo que vivimos, todo lo que nos pasa, es nada más que para perdonar, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Si tomamos conciencia de eso, es así de simple y de sencillo. Ahora uno dice, entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo perdono? O realmente, bueno, sí, sí, para mí es fácil. Yo, como mucha gente me dice, yo no tengo problema, perdono a todo el mundo. Eh, eh, y, y sin embargo, tiene enormes problemas consigo mismo y con los demás. Entonces, ahí es donde surge la pregunta, ¿y qué cosa es el perdón, no? Y para eso, hoy tenemos a Ken Wapnick, de su extraordinario libro El perdón en Jesús, del capítulo del significado del perdón, el título de El propósito del Espíritu Santo para las relaciones, lo que nos va a dar una extraordinaria información y acercamiento realmente para entender desde el llano, desde lo habitual, desde el mundo común, qué cosa es el perdón, cómo aplicarlo y que nos sea útil, y es que este encuentro realmente nos permita llevarnos algo, una herramienta extraordinaria para trabajar el perdón. Así que bueno, compartimos esa lectura. La culpa que proyectamos sobre los demás es la misma que nutrimos en nuestro interior. Si nos imaginamos a nosotros mismos como un proyector de película, nuestra culpa es la película que corre continuamente a través de la maquinaria de nuestra mente. La gente que se mueve de un lado a otro en esta pantalla frente a nosotros, la vemos filtrada a través de esta culpa que proyectamos. Aquellos atributos personales que consideramos más desagradables, los veremos en otra parte y los atacaremos, en vez de admitir los verdaderos sentimientos acerca de nosotros mismos. Por ejemplo, una persona con sobrepeso puede considerar la obesidad en otros como una fuente de verdadera repugnancia, o un padre irascible puede ponerse furioso con los informes sobre el abuso contra los niños. Sin embargo, no siempre es la forma específica de la conducta de otro con lo que nos identificamos, sino con el significado subyacente de esta. De ese modo, una mujer enfurecida por el hábito de la bebida de su marido no necesariamente está reaccionando a una tendencia latente al alcoholismo en ella misma, sino más bien a los intentos de su cónyuge de evadir ciertos problemas personales a través de la bebida.
lo cual refleja la defensa de ella de escapar de los problemas, aunque en formas diferentes. Las personas posesivas, centradas en sí mismas, en sus relaciones, pueden convertirse en censuradores de aquellos que abogan por un gobierno más liberal en el uso de fondos para beneficiar a los pobres, y ven en la posición de ellos una condenación de su propia mezquindad emocional. El perdón a los demás, por lo tanto, realmente constituye el perdón a nosotros mismos, pues es nuestra propia culpa la que vemos en ellos. Y repito, el perdón a los demás, por lo tanto, realmente constituye el perdón a nosotros mismos, pues es nuestra propia culpa la que vemos en ellos. Verdaderamente, no perdonamos a los demás por lo que han pensado o han hecho. Nos perdonamos a nosotros mismos por lo que nosotros hemos pensado o hemos hecho. Y repito, verdaderamente, no perdonamos a los demás por lo que han pensado o han hecho. Nos perdonamos a nosotros mismos por lo que nosotros hemos pensado o hemos hecho. Este proceso constituye un trastocamiento de la proyección y el deshacimiento del error de culpar a otros por nuestras equivocaciones de pensamiento o de hecho. Así pues, si nosotros no hubiésemos proyectado primero nuestra culpa por medio del juicio y del ataque, no habría razón alguna para perdonar, puesto que la proyección siempre tiene que proceder de la culpa. Los inocentes no tienen nada que perdonar, puesto que no ven culpa o pecado alguno proyectado a su alrededor. El perdón de Dios es verdaderamente otra manera de expresar su interminable amor y piedad. Un amor que, como señala el curso, no perdona, porque jamás ha condenado. Nuestra plegaria a Dios, pidiéndole que nos perdone, es pues una oración, porque nosotros perdonemos, que estemos abiertos a aceptar el amor de Dios, el cual nuestra culpa obstruye, y que nos liberemos para amar a los demás como Él nos ha amado a nosotros. Típicamente, toda relación humana es una relación especial en su origen, pues el ego siempre habla primero y habla de separación. Su único propósito para todas las relaciones, sin considerar la forma de éstas, es proyectar la culpa. Pero lo que hemos proyectado sobre los demás permanece dentro de nosotros. Las ideas no abandonan su fuente. Repito, pero lo que hemos proyectado sobre los demás permanece dentro de nosotros. Las ideas no abandonan su fuente. Contrario a las cosas materiales de este mundo, los pensamientos no disminuyen al compartirlos. Esto es válido tanto para los pensamientos de Dios como para los del ego. El curso enseña: si compartes una posesión física, ciertamente divides su propiedad. Mas si compartes una idea, no la debilitas. Toda ella te sigue perteneciendo, aunque la hayas dado completamente. Mientras más amor extendemos hacia los demás, más recibimos a cambio, pues la fuente del amor jamás nos ha abandonado. Las ideas no abandonan su fuente. Al dar amor, lo hacemos real para nosotros, y de este modo recordamos que está en nuestro interior. El mismo principio es válido para la culpa y el miedo. Mientras más la transferimos a otros, más reforzamos su presencia en nosotros. Repito, al dar amor, lo hacemos real para nosotros, y de este modo recordamos que está en nuestro interior. El mismo principio es válido para la culpa y el miedo. Mientras más la transferimos a otros, más reforzamos su presencia en nosotros. Así pues, la culpa que hemos proyectado sobre los demás no nos abandona. Mientras mantengamos la proyección al creer que ésta es real, estamos manteniendo su dominio sobre nosotros. Hemos visto que no podemos deshacernos de nuestra culpa
a través de lidiar con ella directamente o de querer prescindir de ella. Sin embargo, por medio de las oportunidades de perdonar que se nos presentan en nuestras relaciones, podemos deshacerla. Debido a su asociación directa con el ego, uno se inclina a pensar en las relaciones especiales de una manera peyorativa. Sin embargo, estas relaciones se tornan santas cuando el propósito original de las mismas, de preservar la culpa, se cambia por el perdón. Cuando una persona que odiábamos o en contra de la cual anidábamos resentimientos, se convierte en alguien a quien perdonamos y amamos. Como dice el curso, en lo que podría aceptarse como una definición del milagro. El más santo de todos los lugares de la tierra es aquel donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. Y repito, el más santo de todos los lugares de la tierra es aquel donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. La compleción de este proceso del perdón es el propósito de nuestra función especial. Dice el curso: esta es la percepción benévola que el Espíritu Santo tiene del deseo de ser especial. Valerse de lo que tú hiciste para sanar en vez de para hacer daño. A cada cual, Él le asigna una función especial en la salvación que solo Él puede desempeñar. Un papel exclusivamente para Él. Y por este acto de lealtad especial hacia uno que percibe como diferente de sí mismo, se da cuenta de que el regalo se le otorgó a Él mismo y por lo tanto de que ambos tienen que ser necesariamente uno. Dios dispuso que el especialismo que su Hijo eligió para hacerse daño a sí mismo fuese igualmente el medio para su salvación desde el preciso instante en que tomó esa decisión. Su pecado especial pasó a ser su gracia especial. Su odio especial se convirtió en su amor especial. En la salvación no hay coincidencias. Del capítulo 3 del libro Maestros. En la salvación no hay coincidencias. Y todas las personas que atraemos a nuestras vidas, las más íntimas y las más casuales, son parte del currículo que se planeó para deshacer nuestra culpa. Cada uno de nosotros es maestro y discípulo a la vez, pues todos hemos venido a aprender la lección de perdón del Espíritu Santo. Estas lecciones se nos enseñan en el salón de clases de nuestras relaciones, las cuales son reinterpretadas para nosotros por nuestro maestro. ¿De qué modo? El alumno y el maestro, en paréntesis, llega en el momento oportuno al lugar oportuno. Todas y cada una de las personas con quienes nos encontramos nos ofrecen la oportunidad de elegir entre la proyección o el perdón, entre la separación o la unión. Cuando te encuentras con alguien, recuerda que se trata de un encuentro santo. Cada vez que dos hijos de Dios se encuentran, se les proporciona una nueva oportunidad para salvarse. Hallamos personas que vienen a nuestras vidas y nos proveen la más fuerte tentación de proyectar nuestras propias necesidades, de formar bien, sea relaciones de odio especial o de amor especial. En el preciso momento en que el ego ve su oportunidad de proyectar, el Espíritu Santo nos habla también, exhortándonos amorosamente a que miremos a esta persona a través de sus ojos. Se nos pide que cambiemos nuestra percepción de proyectar los dictados del ego, culpa y miedo por la extensión del amor y la paz de Dios. Al escoger contemplar a esta persona de manera diferente, al perdonar lo que hemos condenado e ir más allá de las apariencias hacia, entre comillas, la luz que brilla con perfecta constancia, hacemos la misma elección para que nosotros mismos, de esta manera, la impiedad de la relación especial es transformada por el Espíritu Santo en una relación santa y llevamos a cabo nuestra función de perdonar, la cual nos liberará de nuestra culpa.
Aquí compartimos del capítulo 12 el significado del perdón, el propósito del Espíritu Santo para las relaciones, del perdón, del libro El perdón en Jesús de Ken Wapnick. Bueno, siguiendo el proceso que venimos haciendo para entender que nuestra única función en esta vida y en este planeta, por ahora, es perdonar. Eso por hoy. Con los ojos cerrados. Cada uno a su tiempo, les voy a invitar a comenzar a inhalar bien suave, bien profundo por la nariz. Vamos a inhalar bien profundo, bien exagerado. Hasta sentir que nos vamos adentrando en el silencio, en este estado de conciencia libre, pura, más allá de los ruidos, más allá de las interferencias. Vamos a comenzar a inspirar bien profundo y exhalando vamos a sentir cómo afinamos nuestra mente junto al Espíritu Santo. Y vamos a inspirar y cada uno a su tiempo. Nos vamos a permitir acudir a ese llamado, a esa voz que habla por Dios, a esa voz que unifica, que suaviza, que desmiente todo lo que creemos verdadero, que nos invita a sentir e impregnar lo real. Y a medida que inhalamos profundo y exhalamos, comenzamos a perdonar todas nuestras proyecciones. A medida que nos unimos, nos unificamos al Espíritu Santo, inhalando profundo, exhalando. Perdonamos nuestras manos, perdonamos nuestros brazos, perdonamos nuestros pies, todo aspecto físico que sienta, que quiera en este momento, a través del perdón, disolver. Y a medida que inspiramos, comenzamos a sentir cómo nos empezamos a unificar
absolutamente con el todo. A medida que inspiramos y exhalamos, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, comenzamos a sentir cómo podemos estar en absolutamente todo. Y unidos a la conciencia crística, a la conciencia divina, perdonando todo ruido, toda interferencia que me aleje de mi paz. En perfecto silencio, simplemente inspirando profundo y exhalando. Me voy a permitir conectarme con la serenidad. Inhalo, exhalo. Y si empiezo a sentir calor, es porque estoy sintiendo el amor. Inhalo y exhalo. Y simplemente me permito sentir. Y entrego en este momento al 100% eso que en este momento ya no necesito. Inhalo, chequeo mi cuerpo, si hay tensión, la respiración. Chequeo si hay nervios. Cualquier sensación física que no me permita habitar el espíritu. En una inhalación profunda, exhalando con todo por la boca. Voy a entregar todo eso al 100%. Y voy a dejar que mi alma, que mi ser sean bebidos, sea conducido por Dios. Dejo que la luz empiece a infiltrar todas mis células, todo mi ADN, todo eso que considero real. Y voy a inspirar bien profundo. Y sintiendo mi cuerpo liviano, etéreo. Me voy a permitir ir volviendo al momento presente, a este sueño, sabiendo que hasta el último suspiro vamos a sentir
un gran momento, un gran instante para perdonar. Inhalo profundo. Exhalo. Y cuando sientas lentamente, llenos de espíritu, llenos de Dios, inhalando profundo y exhalando, escuchan el timbre y pueden abrir los ojos.